Laila Tov, no, perdón. Boker Tov, buenos días a todos. Que el Elohad Abraham y San Jacob les bendiga. Estamos en un Shabbat más. Estamos estudiando, hoy nos corresponde el estudio de la Parashat Tatzria. Por lo general, en la mayoría de los años, se estudia Tatzria junto con Metzorah, pero en este año correspondió solamente Tatzria. Para el siguiente Shabbat, previo a Pesach, tocará el estudio de Metzorah. Bueno, esta parashá Tatzria está comprendida de Vayikra 12:1 al 13:59 y se traduce como concebido, concebido en el sentido de dar a luz o concebir un hijo, ¿ok? Quien habla con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla, en la comunidad Shvilina Tikim, Sendas Antiguas. Y pues vamos a hacer una oración y después vamos a declarar las respectivas Berajot para iniciar con el estudio de esta parasha. Abino Shabbat Shamaim, te damos toda Rabá. Muchas gracias por permitirnos llegar a un Shabbat más. Un Shabbat más en donde podemos escudriñar tu Dabar, podemos hablar acerca de ti y podemos ver acerca de lo que tú nos has dejado como instrucción en tu Torah. Padre Celestial, que esos principios fundamentales que podríamos estudiar el día de hoy vengan en nuestra mente, en nuestro corazón, sean escritos y nos ayudes, Padre, de esa manera a poder santificarnos. Eloá del cielo, te pedimos por nuestro pueblo Israel, el que está en la Galut, en la diáspora, y el que está en Eretz Israel, por todos los hijos de Israel que tú has permitido y que conoces por nombre y en el lugar donde tú los has puesto, Padre, que puedan regresar a los pactos de sus ancestros y que puedan regresar a el pacto de Shabbat. Sobre todas las cosas que les reveles la identidad de Yeshua de Nazaret, para que puedan tener ese grande beneficio que solamente a través de él podemos tener. Te agradecemos por el sustento, la provisión, el cuidado, el cobijo que nos diste durante esta semana, porque nuestros hijos fueron a las escuelas, regresaron con bien, las personas, nuestros hermanos salieron a sus trabajos, regresamos con bien, hubo siempre alimento en nuestras mesas, hubo siempre ese cobijo de techo encima de nosotros, Padre. Muchas gracias. Te agradecemos porque hoy existimos gracias a ti. Hoy nos movemos gracias a ti. Hoy seguimos adelante gracias a ti, el Altísimo. Nada somos sin ti, Padre, y te agradecemos que estés con nosotros. En el Sehut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua de Nazaret. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos has ordenado el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, bejareo la natan betohenu. Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos das una Torah de verdad. Amén. Bien, pues estamos en nuestra parashá. Vamos a abrir la escritura, la Torah, en la porción de Vayikra, Levítico, capítulo 12, verso 1. Levítico, capítulo 12, verso 1. Vamos a leer los primeros pasukim para entrar en el contexto de esta parashá Tatzria, concebido. Son leyes donde nos van a empezar a establecerse las leyes básicas de pureza, leyes básicas de pureza. En varias ocasiones hemos estado hablando acerca de la pureza ritual, pero en esta ocasión toca ya establecer los lineamientos en base a la Torá de lo que se debe de realizar, sobre todo en los tiempos de la concepción de un hijo. Es muy interesante, muy bonito, porque esto nos lleva a un punto de pureza para estar delante del Eterno, lo cual vamos a aprender el día de hoy. Así que estamos en Vayikra, capítulo 12, verso 1. Vamos a la narrativa para poder tener el contexto. Vamos a leer del 12:1 al verso 8. Dice así. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, una mujer que concibiere y diere a luz un varón, estará impura 7 días.
como los días de la separación por su menstruación, será impura. En el octavo día será circuncidado el recién nacido, la carne de su prepucio. 4. 33 días permanecerá en purificación de las sangres. Todo lo sagrado no tocará. ¿Quién? La mujer. ¿Durante qué tiempo? 40 días. 7 más 33, 40 días. Volvemos a leer el 4. 33 días permanecerá en purificación de las sangres, todo lo sagrado no tocará, y al santuario no vendrá hasta que se completen los días de su pureza. Si una mujer diere a luz una niña, una mujer, será impura 2 semanas, el doble de al principio, 14 días, como si fuera una menstruación. 66 días permanecerá en sangre de purificación. Esto es el doble del varón. Si con el varón, haciendo la suma de días de purificación, son 40 días, para una niña cuando nace son 80 días. Traerá mitad del, el 6 leemos, cuando se completen los días de su purificación, tanto por hijo o por una hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino y un tórtolo para la ofrenda de expiación, a la puerta de la tienda de reunión al Cohen. 7. Lo acercará delante del Eterno y él, el Cohen, hará expiación por ella, entonces quedará pura de la fuente de su sangre. Esta es la ley de la parturienta, tanto de un varón o de una mujer. Pero si no alcanzare su mano dinero suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolos o 2 palominos, uno para holocausto y uno para ofrenda por el pecado. Expiará por ella el Cohen y quedará pura. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a empezar con nuestro resumen de nuestra parashá. La parashá Tatzria, que se traduce como concebido, continúa con la discusión de las leyes de pureza espiritual. Una mujer que da luz debe pasar por un proceso de purificación que incluye la inmersión en una mikveh, que más adelante se va a expresar, y traer un cordero o un palomino como una ofrenda a la tienda de reunión. Eh, Elohim ordena entonces que la mujer que da a luz, cuando dé a luz varón, estará impura durante 40 días y no podrá acercarse al Mishkan, no podrá entrar en el Mishkan, en el tabernáculo, ya después en el templo. Y cuando es por este varón, 40 días estará en un tiempo de purificación. Cuando es o da a luz varona, es el doble el que estará en tiempo de purificación y después presentará los corbanos respectivos dependiendo de la economía que ella tuviera. También se va a declarar en nuestra parashá Tatzria acerca del tzarat, que es conocido como la lepra. Es una plaga que también puede afectar ropas. Si aparecen muchas manchas blancas o rosas en la piel de una persona, entonces un Cohen es llamado y el Cohen juzga los diferentes signos que presenta la persona que es aquejada de tzara. Y dependiendo de cómo el Cohen, bajo la instrucción que declara la Torá, dictamina que el hombre todavía es tajor o es tamé, entonces puede ser excluido durante 7 días o puede permanecer dentro de la congregación de Israel. Elohim también dio la instrucción de que las personas que eran afectadas por esta extraña enfermedad de la piel llamada tzarat, que era altamente contagiosa no solamente para las personas, sino también para algunos enseres, ropas o inclusive casas, hablando de las paredes, debían presentarse o llamar al Cohen para que fuesen revisados. Y en base a lo que el Cohen definía, era necesario que se hiciese la exclusión de la persona o la quema de la ropa o la demolición de alguna pared en alguna casa, dependiendo de lo que fuera la afección que encontrara el Cohen en de Tzarat
en la persona, en el ropaje o en una casa. Y justamente aquí viene a ser declarado la idea y el pensamiento de la expresión cuarentena, que vamos a explicar con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es todo el concepto de la cuarentena, todo lo que conocemos cuando la mayoría de nuestras hermanas que han dado a luz, que tienen hijos, saben a qué nos referimos con respecto a la cuarentena, donde los médicos al día de hoy mandan esa cuarentena de reposo para la mujer y nadie nos habíamos preguntado de dónde había salido esa instrucción de los médicos que hoy tan comúnmente se da en el tiempo de dar a luz. Pues hoy ya sabes que si alguien guarda cuarentena porque el médico se lo ordena, se lo sugiere, es porque es un mandamiento de la Torá. No hay ninguna nación o religión que pudiera adjudicarse la invención de la cuarentena para beneficio de la mujer después de dar a luz, más que en el pueblo de Israel y en la Torá. Así que hablar de cuarentena o de una exclusión específica por alguna enfermedad o por alguna, porque dio a luz, es específicamente instrucción de la Torah. Qué interesante porque la mayoría de las mujeres que dieron a luz guardaron la cuarentena y aunque si no lo sabían, pues guardaron Torah. Bueno, siempre y cuando hayan guardado la cuarentena, porque hay mujeres que a la semana o a los 3 días ya quieren andar trabajando o ya andan saliendo y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La idea aquí es que la cuarentena fue una instrucción que fue originada en la Torah. Eso es algo muy interesante a detallar. Otra cosa muy interesante es lo que declara el Eterno con respecto a la mujer después del parto. Pero para eso tenemos que hacer una comparativa con unas versiones de esta porción para poder entender las malas interpretaciones que después pudieron haber llegado con las expresiones de inmunda, porque la mayoría de nuestros casos que venimos de un contexto cristiano, habíamos leído esta porción, si es que a bien nos había dado, haber leído esta porción donde dice en el verso 12.1, dice así, vamos a leer el verso 12.1. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo una mujer que concibiere y diere a luz un varón, estará, y ahí la mayoría de las versiones, leo la versión Reina Valera, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda. 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Bueno, ahí ya tenemos todo un problema con la traducción inmunda, porque el soresh, el significado de la palabra hebrea que está detrás, para nada habla acerca de la expresión inmunda. Cuando nosotros usamos esa palabra inmunda, inmediatamente se nos viene algo sumamente reprochable, sumamente excluible, algo con muchos adjetivos peyorativos y malos, inmunda. Pero no es así. En esencia, si ciertamente hay una diferencia entre estar pura e inmunda, la idea no es como se estuvo manejando. Vamos a ver, dice, desechando la expresión inmunda de las versiones al español, donde si lo leemos al hebreo como tal, esta porción de Vayikra 12.1 diría así, va, Vayadavar Adonai el Moshe Lemor. Habló el Eterno a Moshe diciendo, Davar el Bene Israel Lemor Ishka, Ki Tatzria Vayalda Zahar. Habla a los Bene Israel diciendo, si una mujer concibe varón, Veatamea, Veatamea, impura, no inmunda, impura, Shiveat Yomin Kimei Nida Devotatamin. Impura es por 7 días como los días de su nidá, de su menstruación. Será tamé, impura. ¿Sí? Entonces, la palabra hebrea que fue traducida de inmunda es la expresión tamé. Y tamé tiene un soresh o un significado muy diferente a inmunda. Cuando hablamos de inmundo y buscamos la expresión inmundo en los diccionarios, en la Real Academia Española, la expresión inmundo, fíjense, el primer adjetivo, los primeros adjetivos que tienen con inmundo es
sucio o asqueroso. Entonces, cuando hablamos de expresión inmundo, inmediatamente se nos podrían venir estas expresiones, es sucio y asqueroso, ¿sí? Cuando realmente la expresión que está detrás, que es tamé, no tiene que ver en sí con suciedad o asquerosidad, sino tienen que ver con una condición espiritual que es muy diferente. Entonces, vamos a aprender pues, vamos a ver esto. Aprendiendo algunos términos. Vamos a aprender algunos términos. Si alguien no puede escribir, no se preocupe. Vamos a pasar el PDF que tiene estas conceptos escritos para que los aprendas. Número 1, concepto de tajará. Tajará es pureza, es pureza. Tajor, limpio o puro. Aprendámonos estas expresiones porque se van a estar usando a partir de hoy, de esta parashá, se van a estar usando muchísimo, sobre todo en esta parashá, Tatzria, en la que sigue Metzorah, también se va a estar usando muchísimos estas expresiones. Entonces, tajará, ¿qué significa? Pureza. Ya lo tenemos, tajará, pureza. Tajor significa limpio o puro. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con lo contrario. Tumá. Tuma significa impureza. ¿Cómo decimos impureza o impuro? Tamé. ¿Ok? Entonces, la expresión que está detrás de la mayoría de las versiones al español que dice, y una mujer que dé a luz estará, no dice inmunda, dice impura. Ya vimos que inmunda tiene que ver con asqueroso, pero no tiene nada que ver con eso, sino con una condición espiritual. Así que la expresión que está detrás de inmunda es tamé, que se debe de traducir más correctamente como impuro. Bien, entonces regresamos y decimos, ¿cómo decimos pureza? Tajará. ¿Cómo decimos limpio o puro? Tajor. ¿Ya lo tenemos? Entonces, una persona limpia, tajor. Ahora vamos con lo negativo. Repasando. ¿Cómo se dice impureza? Tumá. ¿Cómo se dice impuro? Tamé. Así que tomen de referencia las dos últimas de cada una. De la sección positiva es tajor, limpio. Tajor, limpio. Lo negativo, tamé, impuro. ¿Ya lo tenemos? Porque vamos a estar usando esos términos y no debemos de confundirnos. ¿Ok? Bien, ahora, el soresh, el significado de tajor, de puro, puede traducirse como ser, del verbo ser brillante, ser puro, ser sano, ser claro, ser limpio, purificar o puro, ¿ok? Vamos a tratar de entender qué hay detrás de la expresión tajor. ¿Qué es tajor o pureza? Ser brillante, ser puro, tiene que ver con ser sano, tiene que ver con ser claro, la claridad, tiene que ver con limpieza y tiene que ver con purificación, ¿ok? ¿Ya lo tenemos? Más o menos estamos entendiendo el concepto de tajor. No es solamente puro, así, sino que vean todos los oresh que nos dan un todo. Es sí ser puro, pero es ser brillante, es estar sano, es estar claro, es estar limpio, ¿ok? Ya lo tenemos en mente, vámonos con lo contrario, no, vamos con esto. Ahora, bueno, antes de adelantarnos a esto, aquí nos quedamos y después seguimos con Jai. Ahora, ya que tenemos esto bien en nuestra mente, vamos pues a este, lo que podemos aprender en base a estas expresiones tajor, puro, es. Vamos a lo profundo. Para poder entender por qué la mujer cuando daba a luz se volvía tamé, impura, ¿ok? ¿Acaso es malo dar a luz hijos? ¿Acaso es malo dar a luz hijos? Vamos a responder esa pregunta con el concepto de tajor y tamé. Bien, tajor, pureza, brillante, puro, limpieza, claridad. Toda persona que está en un estado de tajor, pureza, claro, sano, este, limpio, puro, tiene un nexo,
una conexión con Elohim. Es decir, tiene una conexión de vida, de sanidad, de ser brillante, de claridad. ¿Ok? Vamos entendiéndolo. Tiene transparencia sin obstáculos, porque tiene esa relación con el Ein Sof, con el sin límites, con el gran Elahai, el Allá Supremo, con el Altísimo. Entonces, vamos a entender, cuando una persona tiene una conexión ininterrumpida con el Eterno, es porque está en un estado de tajor, está brillante, está puro, está claro. ¿Ok? Entonces, hablando de la condición espiritual, hay que verlo así. Lo más recomendable, lo más deseable, lo más que necesitamos tú y yo es estar en un estado de tajor para poder así tener conexión con la fuente del tajor, de la pureza, que es Hashem mismo. Al tener esa conexión con el Eterno, tenemos la conexión con la Hay, con la vida. Y ahorita vamos a explicar de la vida, pero que quede esto bien claro. ¿Ya lo tenemos? Bien. Vamos paso a paso. Esto quiere decir que cuando alguien está en tajor, pureza, hay unión, hay vínculo, hay transferencia libre y constante entre el Eterno y Él. En palabras más sencillas, si lo podemos ver así, comparándolo para que lo entendamos, todo mundo tenemos algún aparato eléctrico, ¿ok? Tenemos algún aparato eléctrico. Lavadora, licuadora, cafetera, televisión, computadora, celular, todo el mundo lo conoce. Todos ellos tienen una cierta capacidad de hacer algo, pero esa capacidad de hacer algo vamos a tomar el celular, que es el más común. Todos los celulares tienen la capacidad de conectarse al Wi-Fi, a la señal del Internet. Y esa capacidad que tienen hace que el celular pueda tener esa transferencia de datos que se traducen en imágenes o en sonidos. ¿Ok? Si no hay Wi-Fi, si no hay Internet, aunque el celular tenga la pantalla y la resolución y la bocina para poder reproducir imágenes y sonidos, si no hay Wi-Fi, no hay nada. Pero, aunque tenga la antena de Wi-Fi para conectarse al Internet, de nada sirve si no hay electricidad. ¿Qué necesita un celular para que funcione? Aunque se pueda conectar al Internet y pueda verse imágenes y tenga la resolución y tenga la bocina y tenga todo eso, si no hay electricidad, no hay nada. Pues hagan de cuenta que esa electricidad que permite que los aparatos electrónicos funcionen y realicen su función, es la electricidad, es el tajor, es la pureza. Sin tajor, sin electricidad, el hombre no podría tener esa conexión con lo alto y poder desarrollar y funcionar con todas las características con las cuales ha sido creado el hombre y poderse desenvolver en su vida diaria. Vamos a ver, repitiendo. Es entonces el tajor lo equivalente a la electricidad para los aparatos electrónicos, lo que se requiere, pero en el hombre, tajor, pureza, ser brillante, ser sano, ser claro, requiere sí o sí para poder tener la conexión con lo de allá afuera. En este caso, en el caso del hombre, con el eterno. No hay tajor, no hay electricidad, no te sirve de nada el dispositivo. No hay tajor, no hay pureza, no, el hombre no cumple con su función por la cual existe. ¿Ok? Entonces, tajor nos indicará ese estado en el cual la persona debe de estar para una correcta intimidad, comunicación y relación con su creador. Que si lo vemos de esta manera, esto, Tajor, tiene que ver con la clave de la vida eterna. ¿Cuál es la clave de la vida eterna? ¿O en qué consiste la vida eterna? Es una pregunta que ya se ha
respondido en muchas ocasiones que ya debemos de estar manejando. Vamos a ver, voy a abrir tantito el micrófono. ¿Quién me dice cuál es la clave o en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en, ¿quién me En dice? conocer a Hashem. Muy bien, perfecto. Gracias, hermanita Betty. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Y nos vamos a citar a Johanan, que acaba de citar nuestra hermana. Johanan 17.3 está escrito. En Johanan 17.3 está escrito. Y esta es la vida eterna. Que tengan una relación íntima contigo, que te conozcan, el único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach a quien tú enviaste. Estoy leyendo versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Así que, ¿en qué consiste la vida eterna para el hombre? En que el hombre tenga esa relación íntima con su creador y con el que él envió, en este caso el Mashiach. Si no se tiene esa relación en un estado de tajor, que es lo que lo permite tener esa relación, no se puede tener vida eterna. Pongan atención. Si el hombre no está en tajor, pureza, para permitir esa relación entre su creador y su Mashiach, no hay vida eterna. Sencillo como eso. Oh, qué profundo, sí, profundo y fuerte porque vamos a aprender que solamente se puede llegar a ese estado de tajor, solamente se puede llegar a ese estado de tajor pleno, de pureza, de ser brillante, de ser sano, de ser claro, de ser puro, solamente se puede llegar a través de Yeshua de Nazaret. No se puede llegar por propios méritos o por méritos de otros hombres. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos que el estado de Tajor tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la comunicación con el Eterno y con su Mashiach. No solo con el Eterno, sino con su Mashiach. Entonces, vamos a ver ahora, ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver lo contrario. Lo contrario sería ser o estar en un estado de tamé, ¿sí? Impuro, no inmundo, asqueroso, no, impuro, ¿ok? Tamé, por lo tanto, es, si lo vemos así, es ausencia de tajor, ¿ok? Tamé, impuro, es ausencia de tajor, pureza, claridad, sanidad. Es decir, tamé es estar en un estado donde no hay nexo, donde no hay vínculo, donde no hay comunicación o transferencia libre con el Eterno y con su Mashiach. Está escrito en la obra de Mordejai Eliyahu, un libro conocido como Caminos de Pureza. Él declara y dice, la impureza espiritual corresponde únicamente allí en donde existe la posibilidad de Kedushá, de santidad. Vuelvo a citar a Mordejai Eliyahu en su libro Caminos de Pureza. Él dice, en cuanto a este tema, la pureza espiritual, Tajor, corresponde únicamente allí en donde existe la posibilidad de Kedushá. Quiere decir que hablando del estado de Tajor, de pureza, se es posible estar en un estado de Tajor solo en aquel que puede tener Kedushá, santidad. ¿De quién estamos hablando en entonces? Específicamente del hombre. El hombre fue creado para tener Kedushá, santidad. Hay muchos seres que tienen vida, ¿cierto? Los animales, las plantas, tienen vida, hay vida, pero no tienen la posibilidad en sí de tener Kedushá como el hombre, santidad como el hombre se puede santificar. Así que en el hombre fue creado para que pudiera desarrollar la Kedushá, la santidad, y por lo tanto pudiera también elevar su estado de tajor, de pureza. ¿Para qué? Para poder tener esa conexión o ese nexo con el Altísimo, con el Creador y con su Mashiach. Nos enseñan también que por consiguiente, como lo decreta la Torá, el objeto más tamé, más impuro, es un cuerpo de un hombre inerte, un cadáver.
un cuerpo sin vida es lo más tamé que se puede tener sobre la faz de la tierra. Pues vamos juntando las cosas. Un cadáver de una persona que mientras había aliento de vida dentro de ella, era portador de la llama divina, del alma que le confería vida y del espíritu divino que habitaba. Pero al salir el espíritu de vida de la persona, del cuerpo, y quedar inerte, muerto, entonces carece de esa conexión que pudiera tener con el Altísimo, con su Creador. Por lo tanto, pasa a estar a un estado de tamé. Por lo que el contacto con un cadáver, con un cuerpo muerto, es la mayor fuente de impureza que es descrita en la Torá. Y ahora vamos a entender el por qué. No, sí, lo más impuro es tocar el cadáver de un hombre. Y está un poco relacionado con, hemos aprendido en las leyes del Kashrut, también en Vayikra 11:11, dice que cuando un animal impuro muere, debemos de rechazar el tocar sus cuerpos muertos. Porque tocar un cuerpo muerto de un animal impuro o tocar el cuerpo muerto de un animal kosher, pero que se murió solito, es o podría causar tamé, impureza. Entonces, al tocar un cadáver de hombre, también se vuelve una persona tamé. Este tema lo hemos estado hablando bastante en el contexto de cuando llega a morir una persona y hay que ir porque es un familiar o tal vez es un amigo y queremos acompañar y hay que entrar, ya sea donde lo están velando o ya sea donde lo van a enterrar, pues solamente seguir los requerimientos de la propia Torah, porque sí o sí la persona que tiene algún tipo de contacto con un cadáver se vuelve a estar en un estado de tamé, de impureza. No podría entrar en el Mishkan, bueno, no hay Mishkan, no hay ningún problema, pero no podría entrar a un lugar consagrado o sagrado. En este caso, una sinagoga o una quejilá. ¿Ok? Entonces, y si se va a santificar alguna fiesta del Eterno, tampoco podría sentarse a la mesa y celebrar la fiesta del Eterno, la que sea, porque se está en un estado de tamé, de impureza. Entonces, vamos juntando las cosas. Tajor es pureza, ser brillante, ser claro, ser luz, y tiene que ver con la vida. Tamé es la ausencia de Tajor. Tamé es un estado donde no se tiene esa conexión con el Altísimo. Es ausencia de vida, es ausencia de pureza. Y lo más tamé que hay en la tierra es un cuerpo donde, al tener la posibilidad de la kedusha, de la santidad en su vida, un cuerpo de hombre, al estar ya inerte, se vuelve el objeto más tamé sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando una persona va a sepultar a su muerto o va acompañando y entra a un panteón, a un cementerio, se vuelve impuro. No puede tener esa conexión con el Eterno, porque está en un estado de impureza. Ahora, ya que nos enseñan también nuestros mayores que un siguiente grado, vamos a hacer la conexión con nuestra parashá, un siguiente grado inferior de tamé sería el de la mujer que concibió y dio a luz un hijo. Vamos a ver. Alguien diría, a ver cómo está la cosa. Sí. De hecho, en base a lo que ya leímos, ya nos dimos cuenta que la mujer sí o sí, después de haber dado a luz, tiene que pasar por un periodo de purificación, si es varón 40 días, si es varona 80 días. Y al final tiene que presentar un corbanot por pecado y tiene que limpiarse de sus sangres. Eso ya está claro. Quiere decir que el Eterno nos está tratando a dar a entender que cuando se da a luz, se pasa, en caso de la mujer, se pasa a un estado de tamé y tiene que pasar al estado de tajor. ¿Cómo se hace? A través de los korbanot, los sacrificios. Pero la pregunta es, ¿qué tiene de malo dar a luz? ¿Qué tiene de malo es dar a luz? Bueno, se explica lo siguiente. Ya que sabemos que el cuerpo inerte
donde había vida y que tenía la posibilidad de conectarse con el Eterno, al perder ese espíritu de vida y quedar absolutamente inerte, se pasa a un estado de tamé, de impureza. No hay vida, ¿ok? No hay vida, no hay conexión, tamé. Con ese concepto nos vamos a la mujer cuando da a luz. La mujer cuando da a luz y está creciendo, vámonos más para atrás, queda embarazada, concibe, queda embarazada y comienza a desarrollarse y a desenvolverse ese bebé en su vientre. ¿Qué creen? Porta la mujer una, por decirlo así, una doble vida, ¿sí? La mujer está portando doble vida, la suya y la del ser que está creciendo en su vientre. Entonces, cuando da a luz, hay derramamiento de sangre y deja de tener esa doble vida. Se va a la segunda vida. En ese momento, entonces, es cuando se convierte la mujer después del parto en tamé, porque después de haber tenido una doble porción de vida, ahora evacúa esa vida, por decirlo así, se va esa vida y queda vacía y hay un sangrado de por medio, mucho sangrado de por medio. Y recordemos también que el sangrado o el estar sangrando implica la vía hacia la muerte. Todo el mundo lo sabemos. Cuando al hombre se le vacía la sangre de su cuerpo, muerte segura. Entonces, ahí está también la conexión. Cuando la mujer, tanto en su estado de nidá, menstruación, o cuando da a luz, está evacuando sangre, literalmente está muriendo. Por lo tanto, está en un estado de tamé. Por eso es que la mujer en menstruación, nidá, y mujer después de dar a luz, están en un estado de tamé hasta que pasan un estado de purificación y entonces se vuelven a estar en un estado de tajor. Y vamos a explicar porque esto es más profundo, porque uno diría, ja, la mujer, toda la mujer y el hombre, ¿qué? Vamos a explicar eso. Entonces, nos enseñan nuestros mayores que un siguiente grado inferior de tamé sería la mujer que concibió y dio a luz. El por qué esto, ya que mientras estaba embarazada contaba con un nexo doble de vida, el propio y el del ser que se desarrollaba en su vientre, porque al dar a luz se vació de esa vida extra que portaba. Y el mismo caso es cuando una mujer está en su estado de nidá, menstruación, pues el óvulo, al no ser fecundado, muere y partiendo así la posibilidad de traer vida. Ahora vamos a conectarlo también para hablar un poco de los hombres, para que no digan, no, toda la mujer, toda la mujer. Y también tenemos el caso del varón, el cual al eyacular fuera de una relación con una mujer, estamos hablando de masturbación o por alguna enfermedad venérea o por los llamados sueños húmedos, se ha causado pérdida de una vida potencial que germinaba en ella. Y por eso también en la Torá, cuando habla más adelante del caso del varón, de las enfermedades venéreas o de eyacular fuera de la mujer, se vuelve también a un estado de tamé, de impureza. Es por eso que en un cuerpo sin vida, así como en un cadáver de algún ser en el cual hubiera habido vida, algún animal, como ya lo explicamos, se vuelven tamé. Al igual que cuando se da a luz, o al igual cuando se está en un estado de nidad, o al igual cuando un hombre eyacula fuera de la mujer, por la razón que sea. Se considera todo eso con la expresión evacuación de vida, que lleva a una desconexión con la fuente de la vida, que es Hashem. Y es ahí donde podemos entender más profundo la inmensa diferencia entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el eterno y lo que no es del eterno, ¿sí? Entonces, ya con todo esto que acabamos de explicar, podemos entender o estamos con la vida, conectados con la vida, que es Hashem, o no estamos conectados con la vida. Y si no estamos conectados con la vida, tamé.
Y si tamé, muertos, porque no hay vida. Vamos entendiendo. Entonces, también con eso podemos entender profundamente, un poquito más profundo, las palabras de nuestro maestro de justicia cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice vida, nos está diciendo, yo estoy en el estado de tajor, de pureza máximo. ¿Qué significa eso? Cuando leemos los Masorot, los evangelios, Yeshua estaba en constante comunicación e intimidad con su Padre. A ver si aprendemos el ejemplo. Mashiach, Yeshua de Nazaret, estaba en una constante eh, comunicación e intimidad, un nexo ininterrumpido con el que es la fuente de la vida, el cual es mencionado el Padre. Y por lo tanto, Él viene también a tener esa capacidad de declarar, el que está conectado también conmigo tiene vida eterna, como lo diría en la alegoría de los David y los pámpanos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como la vid necesita estar apegado a los pámpanos a la vid, así también ustedes tienen que estar apegados a mí, dice Mashiach. Y ahí entendemos la importancia de eso. La única manera de poder tener esa conexión con el que ahora nos da la vida por voluntad de Hashem, que es Mashiach, Mashiach nos da la vida por voluntad de Hashem, la única manera de hacerlo es teniendo ese tajor en nuestras vidas, buscando ese tajor, esa pureza, esa claridad en nuestras vidas. Porque de lo contrario estaríamos en un estado de tamé y por lo tanto cortados, sin nexo y en muerte. Entonces, ¿quién es una persona tajor pura? Alguien en la que dentro de sí hay vida, y esa vida está en conexión, vínculo o en una relación constante e ininterrumpida con la fuente de la vida que es Hashem. Por lo tanto, vamos a lo contrario. ¿Quién es una persona tamé o impura? Una persona que ha perdido su conexión, su nexo, su vínculo, su relación constante con la fuente de la vida. ¿Qué es lo que nos hace perder esa fuente de conexión o esa conexión? La transgresión a los mandamientos. Porque al transgredir los mandamientos nos volvemos a un estado de tamé, de impureza, de desconexión. Ahora lo vemos así, del otro punto de vista. ¿Qué nos conecta a la vida? Hashem, guardar los mandamientos. Entonces, estamos viendo otro aspecto, otra mirada, otro enfoque del por qué conviene guardar mandamientos, de por qué es bueno, por qué es, no solamente es bueno, ¿qué podríamos decir? Es absolutamente aconsejable guardar mandamientos, porque son los mandamientos los que nos van a hacer entrar en un estado de tajor cada vez mayor al guardar más mandamientos, al hacerlo con la mejor motivación, al hacerlo más y mejor, nos estaríamos es, acercando a ese estado de tajor que nuestro maestro de justicia tuvo para poder tener esa conexión tan grande que tuvo con su padre, con nuestro padre. Entonces, lo contrario, todos aquellos que quieren andar comiendo lo que quieran, subiendo, bajando, haciendo idolatría, maldades, robos, hurtos, hechicerías, maledicencias, engaños, etcétera, asesinatos, están del otro lado. Y ahora entiendes el por qué nunca podrán conocer al que es la fuente de la vida. Nunca lo podrán conocer. Nunca podrán estar cerca de él. Nunca podrán entrar o gustar lo que la vida, el eterno, tiene que darles, porque están en un estado de tamé. En el caso del hombre azotado por Zarat, lepra, él debía habitar fuera del campamento, rasgar sus vestidos e ir embosado, o sea, tapado su boca, embosado,
pero descubierta su cabeza, diciendo al caminar, Tumá, Tumá. Tenía que ir gritando cuando se acercaba a una persona, Tumá, Tumá. ¿Qué significa esto? Impuro, impuro. Ojo, ojo que las traducciones, como ya dijimos al principio, dicen inmundo, inmundo. No, no es inmundo, es impuro. Entonces vamos a ver esto. ¿Acaso el Metzorá está muerto? No, tiene lepra, tiene una enfermedad cutánea, pero vamos a entender el por qué él tenía como mandamiento de la Torá rasgar sus vestidos, ir embosado, cabeza descubierta, y al caminar y encontrar a alguien antes que se acerque, gritar impuro, impuro, justamente para que no se acercara. ¿Por qué entonces declaraba que era impuro si no estaba muerto? Vamos a ver. Y es aquí donde tenemos que irnos, ahora sí, a esto que viene acá. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, luego estamos aquí. Y es aquí donde sí nos vamos a la definición de Hay, de vida. La palabra vida en hebreo se dice Hay. En su gematría, y es muy interesante porque vamos a estar usando un poco de gematría en esta porción de Tatzria. Hay, su gematría es 18. Ya la mayoría lo sabemos. ¿Ok? Bien. Si hacemos gematría reducida a ese 18, vamos a obtener que 1 más 8 nos va a dar 9. ¿Hasta ahí vamos bien? Todo perfecto. Somos muy buenos en matemáticas. Bien. Ahora, vamos a ver a quién representa ese high, ese 18, ese 9. ¿A quién representa? ¿De dónde sacamos el 9? Acuérdense, ¿eh? Del 8 más 1. ¿De dónde sacamos la suma de 8 más 1? De la gematría de high, que es 18. A ver, vamos a explicar eso porque no lo puse aquí. Para los nuevos. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. Al formar palabras, cada palabra tiene el conjunto de la suma del valor numérico de cada letra. En este caso, la palabra Jai la estoy poniendo en fonética, no está en hebreo. Pero si la pusiéramos en hebreo con las letras hebreas, sumaríamos cada valor de cada letra hebrea y nos daría el 18, ¿ok? Me estoy saltando todo eso. Entonces lo estoy poniendo nada más en fonética y el valor 18. Bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a la que sigue entonces. Ahora vamos entendiendo la gematría. El 7, que significa lo perfecto, también significa el plano natural, ¿sí? El 7 es lo perfecto y el plano natural. 7 habla del tiempo de la creación. 7 habla de los días de la semana. Lo que vive el hombre durante 7 días. Lo natural. El 7, pues, lo percibimos. ¿Quién percibe el plano 7? Toda la creación, ¿sí? Todo lo que es la creación, las plantas, los animales, la humanidad, todos nosotros nos movemos en el 7, que es el tiempo de la creación. 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo reposó. ¿Quién se mueve en el plano 7? La creación. Animales, hombres, plantas, todo lo que esté en la creación. Este mundo, el sol, las estrellas, todo. ¿Ok? Bien. Ahora vámonos al 8. El 8 representa lo sobrenatural, lo que está arriba del 7, ¿vale? El 8 representa lo sobrenatural, lo que nosotros en este plano de tercera dimensión no percibimos, ¿ok? El 7 se mueve en la tercera dimensión. El 8 se mueve en la cuarta dimensión. ¿Quién puede percibir el 8 o la cuarta dimensión? Algunos hombres, como algunos profetas, en específico cuando Moshe hacía cosas extraordinarias y sobrenaturales, cuando Elías, hacía cosas extraordinarias y sobrenaturales, cuando Eliseo, hacía cosas sobrenaturales, ¿ok? Algunos hombres, profetas, seres espirituales como ángeles, los malachim, ellos se mueven tanto en el plano 7 como en el plano 8, en la cuarta dimensión. Y hablando de los malachim, recuerda que
Los malajim pueden ser malajim del Eterno o malajim de Satanás. Todos ellos se mueven en el séptimo y octavo plano. Bien, ahora, el Mashiach. El Mashiach dice en la Mishnah Netzarita, Anija Derek, Bejaemet, Bejayim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la vida? Mashiach. Recuerda concepto de agencia divina. Mashiach está diciendo, soy la vida, pero no porque sea él la vida, sino porque él está representando al que es la fuente de la vida, que es Hashem. Pero se le permite decir, yo soy la vida porque es el representante de la vida. Bien, concepto de agencia divina. Entonces, Mashiach es la vida. Vamos. Cuando hablamos del término de quién es la vida, Hashem, tenemos que hablar de lo que el Eterno representa y cómo lo podríamos tratar de comprender. Y digo tratar es porque en serio, es solo tratar de comprender un poco de lo que es el Ein Sof, el sin límites, el Ión, el Altísimo. En el judaísmo se trata de comprender quién es el Ein Sof, el sin límites, Hashem, el Eterno, a través de las 10 sefirot, ¿sí? Las 10 emanaciones o manifestaciones del Eterno, que son conocidas y enseñadas en el judaísmo. Las 10 sefirot que representan la esencia de la manifestación de Hashem, ¿ok? Esto es 10 totalidad. ¿Qué representa el 10? La totalidad. ¿La totalidad de quién? De Hashem, del Eterno, de Yud Bab Hei. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos ya entendiendo el plano de la numerología en las escrituras. Entonces, el 10, si hacemos gematría reducida, 1 más 0, 1. ¿Quién es el Ejat? El 1, Hashem. Así que vamos vinculándolo y confirmando. 10, Sefirot, ¿a quién representan? Al uno, al Ejad, al único, al todopoderoso. Muy bien. Ahora, el 10 tiene o está conformado entre el 1 y el 0, ¿cierto? Y como nos enseñaron desde el kinder y primaria, todos los números comienzan con desde el 0 y comenzamos a contar 0, 1, 2, bla, 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 hasta el 10. ¿Ok? Todos los números que quieran formar después de esto, sí o sí se tienen que conformar usando la repetición de cualquiera de estos números del 0 al 10. Cualquier cifra que quieras formar mayor al 10, sí o sí tiene que pasar por alguno de estos números del plano del 0 al 10, ¿sí? Cualquier número que quieras formar, del 0 hasta la unión, es el 0 y el 10, 0 y 1, ¿ok? Esto significa que el 10 abarca todo y que es el principio, 0, y es el fin, 1, o bueno, 10, ¿sí? ¿Quién es el principio y el fin? Hashem. ¿Quién abarca y llena el todo? Hashem. ¿Quién se mueve en el plano 7, en el plano 8 y está arriba del 9? Hashem. ¿Sí? Y ya dijimos quién es el 9. ¿Quién es el 9? A ver, acuérdense, ¿quién es el 9? Mashiach. Mashiach se mueve en el plano 7, en el plano 8, pero es mayor que estos planos porque es el 9. Pero es inferior que el plano 10. Concepto de agencia divina y todo lo que podemos y hemos aprendido con José, el José de Egipto y Faraón. El 10 sería Faraón, el 9 sería José de Egipto. El 10 es Hashem, el 9 es Mashiach. Por eso es que es absurdo
Pensar que el 9 es el 10. Pensar que el 9, que es Mashiach, es Dios, es Hashem. Es absurdo, no cabe, no puede. A pesar de que el 9 podría representar la vida, que es el 10, no es el 10. ¿Lo estamos entendiendo? Sí, ya, prueba superada. Pero entonces, fíjense, volvemos a repetir. En el plano 7 nos movemos nosotros. En el plano 8, algunos profetas y los ángeles y los seres espirituales. Pero arriba de ellos está el Mashiach, que es la Jai, la vida, el 8 más 1, el 18, el 8 más 1, el 9, Mashiach. Pero aún el Mashiach está por debajo del Ein Sof, del sin límites, del que es el principio 0 y es el fin 10, el cual abarca toda la creación. ¿Ok? Bien, ya habiendo entendido esto, un poco de numeritos, vamos pues. Pero preguntábamos del que tenía tzarat. Tumá, tumá, tenía que ir diciendo. Todo esto para poder explicar lo del tumá, tumá, del leproso que va a mencionar de aquí en adelante. Se va a estar mencionando acerca de el leproso y de la enfermedad de lepra que se daba en las, ah, en las vestiduras o inclusive hasta en las casas y obvio en las personas, ¿sí? ¿Qué le hace falta al metzorá, al leproso? Le hace falta, y por eso tenía que ir impuro, impuro, gritando impuro, impuro, le hace falta estar sano, le hace falta estar completo, le hace falta estar pleno, le hace falta la hay, la vida. Poco a poco, el leproso iba muriendo. Hemos explicado que el tener lepra en ese momento histórico, de no tener antibióticos, de no tener ningún tipo de medicamento ni tratamientos eficaces, alguien que tenía lepra era sentencia de muerte y muerte lenta y dolorosa. Así que alguien que tenía lepra estaba condenado a la muerte y una muerte lenta y dolorosa. Y es aquí donde entramos tú y yo. Porque nosotros, al no tener Jai, al no haber conocido a Mashiach, cuando estábamos en otro tiempo, en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin pactos y sin Mashiach, estábamos sin el 10 y estábamos sin el 9, estábamos sin la Jai, estábamos sin la vida, estábamos sin estar en un estado de tajor, de pureza, sanos, limpios, claros. Por lo tanto, ¿qué teníamos? Tamé. Por lo tanto, Metzorá. Por lo tanto, impuro, impuro, y por lo tanto íbamos muriendo poco a poco. ¿Qué necesita entonces el Metzorá? ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Y qué necesitan los que están afuera, que siguen como Metzorá, leprosos muriendo poco a poco? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesita la mujer que dio a luz y evacuó esa segunda luz? ¿Qué necesita esa mujer que está en su estado de nidad y que murió el óvulo y que así se perdió la oportunidad de vida? ¿Qué necesita el hombre que eyaculó fuera, ya sea por involuntariamente sueños húmedos, por enfermedades venéreas o por alguna masturbación? ¿Qué necesita? Necesitan reconectarse con su creador. Necesitan volver a estar en un estado de comunicación interrumpida, libre. Necesitan a Hashem, que es la vida, el principio, el fin y el inicio de todo lo que abarca y llena todo. Sin esa conexión de vida con el Eterno, no podríamos hablar de un estado espiritual de pureza óptima para la vida eterna. Estas expresiones que tenemos, que parecen cualquier cosa, esto de la mujer da a luz, los hombres cuando les da tzarat, la mujer después del parto, el estado de menstruación, la eyaculación fuera de la mujer, ¿qué enseñanzas nos están dejando? Nos están dejando que o se está en un estado de tajor o se está en un estado de tamé. Recuerda, intermedios no existen. Intermedios no existen. O se está en tajor, con Hashem, con la vida, conexión, o se está en tamé, impureza y desconexión y muerte y oscuridad.
Este mandamiento de la mujer después del parto va más allá de simplemente qué es lo que tiene que hacer la mujer cuando da a luz. Va más allá. Tiene que ver con un estado espiritual que nos enseña que cuando un hombre llega al conocimiento del Dios Altísimo y viene el Dios Altísimo a habitar en él a través de su Ruach HaKodesh, podría el hombre, por sus acciones, por sus palabras, por sus hechos, como la mujer al dar a luz se despoja de una vida y hay sangrado, y ya repetimos que el sangrado, el estar sangrado es como estar muriendo. El hombre, cuando llega a tener el Ruach HaKodesh, es como si tuviera una doble vida. Pero si se aleja del Altísimo, es como si evacuara una vida. Y entonces es como si estuviera muriendo. ¿Qué necesita? Necesita volver a reconectarse. Y aquí viene lo profundo, lo hermoso y lo bello para nosotros los netzaritas. Porque, ¿cómo puede volver a estar en un estado de tajor? Vámonos a la escritura. Vámonos a leer los siguientes pasajes. ¿Cómo se logra ese proceso de estar en un estado de tajor una vez más? Preguntaríamos, ¿qué hizo la mujer que necesita expiación? Porque en la Torá acabamos de leer que la mujer después de los 40 días u 80 días, después tiene que traer un cordero o unos palominos para expiación por pecado. Alguien preguntaría, ¿y por qué tiene que hacer expiación la mujer que dio a luz? ¿Es malo tener hijos? ¿Es malo dar a luz? Y es aquí donde tenemos que hacer una conexión con lo que se inicia en Bereshit, Génesis. Déjenme ver si me va a dar tiempo explicar esto. No, no me va a dar tiempo de explicar esto, así que para no quedarnos cortos, aquí nos quedamos. Y para poder resolver la pregunta de, ¿es acaso malo dar a luz para una mujer que tiene que hacer un corbanot para expiación de pecado? Nos vemos por la tarde para explicar esto y la conexión con Bereshit, con Génesis, y el por qué el Eterno ideó esta forma de pasar de transición de estado de Tamé a Tajor para la mujer después de dar a luz. Bien, pues que el Eloá de Abraham, Isaac, Jacob les bendiga grandemente, hermanos. Un saludo cordial desde la ciudad de Puebla, a toda nuestra familia Shebelina Tiquín y a todos nuestros amigos. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Nos vemos por la tarde para continuar. Shabbat Shalom.